Y el título de este mensaje es así: el deseo de Dios con el hombre. Porque Dios tiene un deseo. Desde el principio Dios tenía un deseo. ¿Sabe que la mayor creación de todo lo que Dios hizo, aún mire que los ángeles son hermosos, pero la mayor creación fue el hombre del Señor? Porque dice que fue hecho a imagen y semejanza suya. Entonces tú y yo somos tan importantes para Él. Amén. Somos tan preciados. Mire que hay ángeles gloriosos y maravillosos, pero el Señor nos hizo a imagen y a semejanza suya. Entonces el Señor tenía un deseo con el hombre. Tiene un deseo, no es que tenía, tiene un deseo. En el principio, el deseo del Señor cuando creó Dios al hombre fue que el hombre tuviera esa comunión con ese Padre, con nuestro Padre. Y podemos ver nosotros en la Biblia, y también podemos ver, ¿no?, en algunas películas, o por ejemplo en esta serie brasilera que los brasileños hicieron de Génesis, cómo Dios hablaba con Adán. ¿Se acuerdan? Cómo hablaba, y Adán hablaba con el Señor, y el Señor le hablaba. Amén. Si quieres, Pablo, tráelo acá, sacarlo de ahí, enchufarlo acá, ponerlo acá, se va más para allá. Gloria a Dios. Escuchen. Entonces, el deseo que Dios tenía con el hombre era que el hombre esté relacionado con Dios. Amén. Que nosotros seamos personas creyentes o el linaje humano o los seres humanos, como Dios nos creó, que estemos relacionados y en comunión con este Dios. Lamentablemente, el pecado interrumpió esa comunión. El pecado vino a dividir. Amén. Y ya no hubo esa voz que oía Adán desde el cielo, o el Señor se paseaba juntamente con Adán en el huerto, cuando el hombre todavía era un ser perfecto, no había pecado. Pero el pecado viene a dividir. El pecado viene a interrumpir la comunión. Amén. Pero el deseo de Dios sigue intacto en su corazón. Y ese deseo, más allá que Cristo vino a cumplir esa restauración de volver a unir al hombre con Dios por medio de Jesucristo, ese deseo está todavía. Pero hay algo que tenemos que entender nosotros, que aunque Dios tenga este deseo, también nosotros tenemos que tener este anhelo, este deseo de que tanto como Dios tiene ese deseo, yo también recíprocamente tenga ese deseo con el Señor. De yo estar unido a Él, de yo tener comunión con Él, de yo ser uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que estar todos. Dios tiene un deseo, y ese deseo es que estemos unidos a Él y que seamos uno con Él. Amén. Desde el principio, desde la eternidad, desde su corazón, desde la creación gloriosa que fue el hombre. Miren que el Señor hizo todos los paisajes que nosotros vemos, esos lugares paradisíacos que vemos, es maravilloso. Pero la mayor creación somos nosotros, el hombre, porque somos a imagen y semejanza de Él. Somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro del Evangelio de Juan, porque aquí el Señor expresa este deseo en una oración que Él hace, porque el Señor ruega y pide por los hombres, ruega y pide por los discípulos, y ruega y pide por los que van a ser salvados, evangelizados, y aquellos que reciban al Señor como su Salvador. El Señor hace una oración y le pide a su Padre. Miren qué Dios maravilloso, que Él clamó siendo Dios en forma humana, pero siendo Dios mismo. Él clamó por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y esa oración trajo el resultado de que hoy nosotros lo tenemos a Él. Esa oración trae el resultado que nosotros estamos unidos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Evangelio de Juan, capítulo 17.
Verso 11. Amén. Pero también vamos a ver aquí cómo el diablo busca el método para que no estemos unidos a él. El diablo busca métodos y utiliza el sistema que es el mundo, y utiliza ciertas cosas que hay en el mundo, y utiliza también la carne, la naturaleza caída, para que nosotros no nos unamos a Dios y nosotros perdamos esa unidad con Él y perdamos el disfrute que al estar unidos disfrutamos con Él. Entonces dicen amén. Y dice así, verso 11 del Evangelio de Juan, del 17:11, y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Para que sean qué? Uno, así como nosotros. Toma tu asiento en esta noche. En el ministerio terrenal del Señor, vemos aquí que el Señor en un momento pide y ruega al Padre. La oración que Jesús hace, primeramente, está pidiendo que, si nosotros vamos al verso 1 de este capítulo 17, primero vemos que el Señor dice que la hora ha llegado. ¿La hora de qué está llegando? La hora de que Él va a ir a la cruz, de que Él va a morir. Y que como Jesús glorificó al Padre en la tierra, ahora que el Padre lo glorifique a Él. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Yo he sido obediente. He hecho y he cumplido lo que tú me enviaste a que yo hiciera. Y ahora llegará la hora para que tú también me glorifiques a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vemos que el Señor recibe toda autoridad, porque el Señor recibe la autoridad. No solamente Él recibió la autoridad, escuchen, a la hora de morir, sino que Él tenía la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenía la autoridad? Porque había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, luego de salir del desierto y ayunar 40 días, Él fue lleno de ese poder. Entonces, Él tenía poder y autoridad. Y Dios le dio toda potestad sobre toda carne. Le dio la potestad sobre toda carne. No solamente tenía la autoridad para sanar, tenía la autoridad para echar fuera demonios, sino que tenía la autoridad para perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vemos aquí lo que Jesús dice, que se le fue dado toda potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Que el Señor, el Padre, le dio toda potestad a Jesús para dar vida eterna. Cuando dicen amén. Amén. Entonces esa vida eterna, cuando nosotros leemos, muchos creyentes por ahí que no tienen un gran conocimiento amplio de las Escrituras, cuando hablan de la vida eterna, muchos creen que es la vida eterna el cielo, que es vivir en la eternidad. Eso es vivir en la eternidad, el destino eterno. Pero la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Él es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo aclara y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor, el Padre, le dio a Jesús toda autoridad para que Jesús, por medio de Jesús, viniese la vida eterna. Y esa vida eterna es el mismo. Y esa vida eterna ahora lo tenemos nosotros en nuestro interior, en la parte más profunda de nuestro espíritu.
Espíritu, esa vida eterna está viviendo y está morando en nosotros. Aplaudan al que vive. Cuando dice que le dio potestad, está diciendo que iba a llegar el momento que Dios iba a pasar por la muerte y por la resurrección. Porque recuerdan, y nosotros sabemos que si Jesús no hubiese ido a la cruz, no hubiese muerto y resucitado, nosotros no podemos subir ante el Padre. Porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Pero si el Espíritu sube. Entonces, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces Cristo rasga ese velo, corta ese velo. Entonces ahora nosotros podemos, se abrió el camino para que tú y yo podamos subir a la presencia y podamos tener comunión y conocer de esta vida eterna, conocerle a Él. Pablo dice, me va siguiendo. Entonces el deseo de Dios era que le conozcan a Él. Entonces pide y ruega al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros leímos aquí en el verso 11, en el cual les dice que Él pronto iba a ser quitado del mundo, porque Él no pertenece al mundo del Señor. Cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema. El Señor creó la tierra, creó el mundo. Pero cuando hablamos de mundo, la palabra en griego es cosmos. El cosmos fue que corrompido por Satanás. Satanás instauró el sistema luego de la caída del hombre. ¿Para qué instauró este sistema Satanás? ¿Para qué instauró todo este sistema del mundo Satanás? Para que el hombre esté entretenido y no esté ocupado en conocer al Señor. Para que el hombre sea distraído, para que el hombre sea entretenido, para que el hombre esté ocupado, para que el hombre pierda el tiempo y que los ojos le llamen la atención de ver cosas y los ojos sean el apetito del alma para desear y para querer. Y eso va llevando a que el hombre se desvíe y desvíe su mirada del autor y consumador de la fe. Entonces el Señor dice, yo no pertenezco a este sistema, no pertenezco a este mundo. Entonces el Padre, el Señor Jesús, está hablando y está pidiéndole al Padre que los guarde en tu nombre. Le dice, guárdalos, Señor, en tu nombre. ¿Acaso cada vez que nosotros vamos a ir a algún lugar o antes de hacer algo, no nos encomendamos en el Señor? Señor, me encomiendo en tu nombre. Me encomiendo mi vida aquí en este día. Guárdame, vuelve a trabajar, guárdame. Me encomiendo a ti, Señor. Me encomiendo a mis hijos, Señor, guárdalos en la escuela. Guarda a mi esposo que va a trabajar, guarda a mi esposa. Guarda a los míos, Señor. Encomiendo a ellos en tu mano y en tu nombre. Cuídalos, guárdalos. Jesús estaba pidiéndole al Señor, al Padre, que los guardase en su nombre. Entonces cada vez que nosotros oramos, nos encomendamos al Señor y estamos protegidos, estamos cubiertos, estamos guardados por Él. Amén. Entonces le dice, guárdalos en tu nombre. ¿Y por qué dice guárdalos en tu nombre? Porque dice luego para que sean uno. Cuando nosotros nos unimos a orar, cuando nosotros oramos, un grupo de hermanos, una iglesia ora, todos estamos orando, estamos invocando el nombre de ¿quién? Del Señor. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces al invocar el nombre del Señor, nosotros estamos haciendo una oración en unidad. Entonces somos uno con Él y la iglesia es uno orando al nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro amado Señor. Amén. Entonces Jesús le dice, así como yo soy contigo uno, que ellos sean uno también. Está hablando
Y está hablando de conformar a todo el grupo que se van a añadir a los discípulos cuando ellos comiencen a ejercer el ministerio de la predicación. Que todos sean uno en Cristo. Entonces Pablo dijo, ya no hay más judío, ya no hay más gentil, ya no hay más griego, ahora no hay más libre, no hay más esclavo, ahora somos todos unos en el Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Apláudale. Amén. Porque Jesús y el Padre eran uno. Y el Espíritu. Los tres no son tres dioses diferentes, son uno. Entonces donde estaba el Padre está el Hijo y está el Espíritu. Aquí está Jesús, está el Padre y está el Hijo. Porque los tres son uno, no se pueden dividir. Los tres son uno. Entonces le dicen, Señor, Padre mío, así como yo soy contigo uno, también ellos sean uno contigo y con nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tenía un deseo. El deseo era que todos los creyentes sean unidos a Él y sean uno, como Jesús fue con su Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué el diablo, Satanás, cuando entra muchas veces con mucha sutileza a las iglesias y toma la mente de algunos creyentes, el diablo siempre lo que quiere es la desunión, no quiere la unidad dentro de la iglesia, no quiere que haya una iglesia unida, una iglesia que todos vayan marchando al frente como ese ejército del Señor, sino quiere siempre el enemigo poner desunión o poner enemistad unos hacia otros, porque eso quiere el diablo, es desunir, pero el Señor quiere unirnos. Y cuando hablamos de la unión en el Espíritu, hablamos también de la unión corporativa, hablamos que vamos a pensar lo mismo, que vamos a decir lo mismo, que todos procedemos de lo mismo y todos hablamos la misma cosa porque todos somos uno. Amén. Aplauda el que vive. Entonces Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Decía que está a tu lado, tú estás viviendo en el mundo, pero no eres de este mundo. Recuerda que este mundo en el cual vivimos es un mundo en el cual Satanás tramó todo su sistema para que nosotros nos desenfoquemos del Señor y no estemos unidos. Llegando a este último tramo del año, a las fiestas, días festivos, de los cuales nosotros sabemos que la Navidad no es del Señor, porque la Navidad no es bíblica. Amén. Hoy hay muchos cristianos que la celebran, allá ellos si la quieren celebrar. Nosotros sabemos que no es bíblica por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No nos unamos a fiestas paganas como si hubiesen unido el pueblo de Israel cuando adoraba ídolos. Eso es unirse a una fiesta, a un ídolo. Amén. Hoy el mundo cristiano se une a fiestas de las cuales participaron también el pueblo de Israel cuando se unían a ídolos y a Dios no le agradaba, le desagradaba. Pero lo más triste es poner y cuestionar de que la Navidad, como muchos dicen, mi Navidad es Jesús. Porque Jesús nació en diciembre. ¿Y dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice que Jesús nació en diciembre. Amén. Y si Jesús quisiese que nosotros celebrésemos Navidad, Él hubiese dejado clamado en la Biblia. Lo único que Él quiere que nosotros celebrésemos es que es la Santa Cena, es el pacto que hacemos con Él, conmemorando su muerte y su resurrección. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, usted puede compartir con su ser querido mañana, una mesa, comer. Amén. Pero en el momento que llega a las 12, antiguamente, ¿qué hacíamos nosotros? Decíamos todos, feliz Navidad, ¿no? Y todos ahí limpiando las copas y todas esas cosas. Usted puede comer con su familia, puede compartir. Pero antes que llegue esa hora, vaya a su cuarto, arrodíllese, o si tu familia es cristiana, oren al Señor y al Señor. En esta noche, Padre, donde el mundo celebra esto, nosotros te damos gloria a ti. Honramos tu nombre, te alabamos, te bendecimos. Señor,
Hoy es un día más. Señor, nosotros celebramos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Amamos tu presencia. Amén. Entonces, escuchen. En estos días festivos el diablo que está utilizando hoy, en estos tiempos utiliza todo este sistema del mundo para que muchos creyentes comiencen a flaquear, a debilitarse, a comenzar a pensar, ¿qué vamos a comer? ¿Qué ropa me voy a poner? Y esto y lo otro. Antes éramos así, ¿no se acuerdan? Llegaba la Nochebuena, como todos dicen, ¿qué ropa me voy a comprar? No, tengo que vestirme con una buena pizza, tengo que comer un buen asado. Y gastábamos plata hasta más no poder. Después de enero estábamos secos. Pero para la fiesta lo gastábamos todo. Entonces dicen amén. Pero diga conmigo, eso cambia a partir de este tiempo. Comamos lo que el Señor nos dé. Amén. Y démosle gracias al Señor, que Dios siempre nos suple y nos bendice. Amén. Escuche lo que dice el Señor en este pedido que Él hace cuando Él está orando. Miren que esta oración es extraordinaria que Jesús hace. Que hasta el día de hoy esta oración ha sido gloriosa y ha sido de gran poder sobre nuestras vidas. Amén. Dice, verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, escuche, Jesús ya está hablando. Jesús todavía no había muerto. Y Él estaba hablando como si ya no estuviese, porque Él iba a morir. Dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y aún Jesús no murió, pero también podemos ver que Jesús, el Padre, el Espíritu, antes de Cristo venir a la tierra y ser encarnado en un hombre, guardaba a la nación de Israel o no lo guardaba, o no los protegía. Aunque Israel se desviaba, aunque Israel cometía pecado, aunque Israel se unía y hacía cosas que no tenía que hacer, Dios no lo guardaba, Dios no le daba su secamiento, pero no los amaba y no los guardaba en ocasiones. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí tenían que sufrir por sus consecuencias de pecado, pero el Señor los amaba. Como dice el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia hacia ti. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús los guardaba, mi Padre. Por eso Jesús siempre hablaba del Padre. Lo que yo he oído del Padre es lo que hago. Lo que yo he oído del Padre es lo que digo. Yo los guardaba en tu nombre, Padre. ¿Cuántos dicen amén? A los que me diste, yo los guardé. Decían que está a tu lado, Dios nos eligió y Él nos guarda. A los que me diste, le dice Jesús, a los que me diste, a los que me entregaste, a los que son tuyos y míos, Padre, a ellos yo los guardé, a ellos yo los acobijé, a ellos yo no permití que el diablo viniera y nos destruyera, siempre los guardé. Aplauda al que vive. Y miren qué poderoso, escuche, es tan poderoso cuando estamos en las manos del Señor. El Señor nos guarda. Como dice el libro de Isaías, estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Y cuando estamos en sus manos, el Señor nos guarda. Amén. Entonces Jesús dice, yo los guardé. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardé en tu nombre. Ninguno de ellos se perdió, sino aquel que fue el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Solo uno se perdió, que era el hijo de la perdición. ¿Que fue quién? No, hablando de Judas. Hijo de la perdición fue Judas. Él se perdió porque él traicionó al Señor, para que la Escritura, ya estaba escrito que Cristo iba a ser entregado y que iba a estar entregado, iba a ser llevado en manos de pecadores, e iba a sufrir. Lo dice ¿qué libro? El libro de Isaías 53. Amén. Entonces ninguno se perdió, salvo ¿quién? El hijo de perdición. Y nosotros sabemos que la Biblia habla
de los hijos del Señor, pero también habla de los hijos del maligno. Satanás también tiene hijos. Aunque usted no crea, él tiene hijos. Y esos hijos son del maligno, como dice la palabra en el libro de Primera de Juan. Habla de los hijos del maligno, habla de aquellos malvados con su corazón ya malvado, que ya esas personas no van a heredar la salvación, porque son hijos del maligno que están para hacer pura maldad y destruir lo que el Señor ha creado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mira conmigo, Dios nos guarda. Levanta tu mano así en esta noche y decir: Señor, gracias por haberme guardado hasta el día de hoy. Gracias por haberme cuidado, Señor. Gracias, Señor, aun cuando estuve enfermo y parecía que los dolores me iban a terminar y parecía que el COVID me iba a acabar, pero gracias, Señor, porque tú siempre me guardaste, porque estoy esculpido en la palma de tu mano, porque tú guardaste a mi familia, porque tú guardaste a mis hijos, porque tú guardaste a los míos, Señor, que son tuyos, no son míos. Gracias, Señor. Levanta tu mano, porque el Señor te ha guardado, porque el Señor le plació guardarte, porque al Señor le plació cuidarte, porque tú eres su expresión, porque tú eres su hijo, su hija, a imagen y semejanza has sido hecho por Él. Por eso el Señor te guardó, por eso el Señor te guardó. En las palmas de sus manos estamos cubiertos, dice Dios. Aplauda, 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 apláudale. Y a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está hablando en esta noche? Esta palabra, esta oración de Cristo. Cristo dice en el verso 13, el que habla es el Señor, claramente. Pero ahora yo voy aquí y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo, su gozo ¿cómo? Cumplido en sí mismo. ¿De qué gozo está hablando? Está hablando del gozo, ese gozo es Cristo mismo en nosotros. Ese gozo se va a cumplir. Amén. ¿Por qué es ese gozo cumplido en sí mismo? Luego habla en uno de los capítulos más adelante, o si no recuerdo más atrás, habla que los discípulos se habían entristecido cuando Jesús les contó que iba a morir. Muchos estaban tristes, pero Él les dijo: es necesario que pase esto, porque la tristeza en un momento se convertirá en gozo. Y ese gozo era que Él iba a venir, no lo iban a ver físicamente, pero iba a venir a vivir y a habitar en los corazones de ellos. Que el Señor iba a estar en sus vidas, que el Señor iba a estar, los iba a guiar. No lo iban a ver físicamente, pero sí lo iban a oír, sí lo iban a percibir, sí iban a tener el poder que Jesús manifestó. Iban a ser ellos a través de Cristo manifestando ese gozo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces le está diciendo: para que mi gozo sea cumplido en sí mismo. Por eso cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y cuando vivimos para Él, no hay mayor gozo que tener a Cristo. No hay mayor gozo, no hay mayor fiesta, no hay mayor acontecimiento. Miren, nosotros podemos tener fiestas, acontecimientos, podemos pasar momentos lindos con nuestros hijos. Muchos egresados pasaron a la escuela, al secundario, disfrutando ese momento. Pero el mayor gozo es tener al Señor. Esos son momentos que van a quedar atesorados como recuerdos hermosos, pero eso es un gozo momentáneo. Como por ejemplo, estos días salió campeón Argentina, fue un gozo que duró 2 días, ya está, se terminó. Ya está, ya va a quedar en el recuerdo, ya va a quedar en el recuerdo de la historia. Pero eso a mí no me da gozo, satisfacción. El gozo del Señor mi fortaleza es ese gozo en el que me sacia, ese gozo en el cual su presencia está en mí, ese gozo en el cual cuando estoy en dificultad yo clamo a Él, y cuando estoy triste viene su presencia y me da gozo, me da alegría. Oh, teniendo o no teniendo
cuando yo le busco y me siento gozoso, cuando le predico a alguien en un momento que estoy triste, y cuando le ha predicado no se ha sentido gozoso, no se ha sentido que le habló a alguien de Cristo y por ahí usted estaba mal, pero le habló y le invadió un gozo. Ese es el gozo que el Señor cumplió en nuestros corazones. Está en tu corazón, está en mi corazón, y Él quiere que este gozo perdure hasta los últimos días que Él venga a buscarnos. Ese gozo se cumplió, ese gozo está aquí, ese gozo está en mi vida, está en tu vida. Es Cristo glorioso. Y a su nombre. Dile al que está a tu lado, no pierdas de este gozo, porque Cristo ya lo ha cumplido por ti y por mí. Él nos dio de este gozo. No hay nada más triste ver creyentes que podemos pasar por etapas de tristeza o de dolor o situaciones, pero que esa tristeza, ese dolor no perdure en el tiempo. Eso puede pasar un momento, que esa tristeza o ese dolor no se transforme en un espíritu que te atormente después. Porque sí podemos pasar tristeza, porque es parte de los sentimientos, parte del alma. Pero cuando eso perdura por mucho tiempo, esa tristeza se convirtió en un espíritu que te atormenta. En un espíritu que viene a atormentarte, que viene a robarte el gozo, viene a robarte la paz. Y aquí es el único para que mi gozo sea cumplido en sí mismo. Y ese gozo ustedes lo tengan, y ese gozo habita en sus corazones, y ese gozo ahora ustedes no entenderán lo que yo les estoy diciendo, pero en un tiempo más adelante van a entender por qué yo tengo que morir por todos ustedes y por la humanidad, para que este gozo sea cumplido y ustedes tengan ese gozo soy yo mismo en mi presencia que va a venir a morar dentro de vuestros corazones. Aplauda que vive, aplauda. Y a su nombre. Dile que está a tu lado, no pierdas este gozo. ¿Sabes lo que quiere hacer el diablo en este tramo final? Quiere robarte el gozo. Quiere robarte la presencia. Quiere robarte todo lo que Dios nos quiere dar. Y no tenemos que permitir que ninguna circunstancia nos robe el gozo. Que ninguna circunstancia nos robe este gozo que Cristo cumplió y ahora vive en nosotros. Situaciones, crisis matrimoniales, familiares, financieras te pueden robar el gozo. Situaciones adversas en la vida cotidiana, normalmente de lo que cada uno vivimos, te puede quitar el gozo. Una mala respuesta, una mala contestación te puede robar el gozo. Y no tenemos que permitir eso. Entonces, ¿qué le dijo el Señor cuando oró? Que ellos no eran del mundo. Que los guarde, que los proteja. Yo los he guardado, dijo el Señor. Yo los tengo en mi mano. Salvo el hijo de perdición, dijo Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo aborrece todo lo que es de Dios. El mundo no quiere saber nada con Dios. Amén. El mundo quiere del mundo, de las cosas del mundo. Por eso dice el libro de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Que no tenemos que amar las cosas del mundo. Y dijimos que el mundo significa todo el sistema que Satanás vino a implantar, amén, para desviar al hombre de que el hombre tenga comunión y relación con el Señor. Toda distracción, todo entretenimiento, todo afán por el trabajo, todo el afán por la avaricia, por el progresar infinitamente, amén, por querer tener más, todas esas cosas nos van sacando del Señor, el amor o la prioridad a otras cosas más que a la presencia al Señor. La familia, cuando la ponemos en primer plano y no a Dios, todas esas cosas son las cosas que el enemigo utiliza. El enemigo utiliza eso para desviar nuestra atención, porque ¿cuál era el plan y el deseo de Dios?
El deseo de Dios, como he titulado este mensaje, el deseo de Dios era que el hombre esté unido a Él. Como fue desde el principio, desde el origen, desde Génesis, cuando Adán hablaba con Dios y Dios caminaba con Adán. Pero el pecado vino a quebrantar, a traer esa desunión de la comunión, a interrumpir la comunión. Pero Cristo vino a restablecer la comunión. Y ahora lo más poderoso que es que lo tenemos en nosotros, que Él está ahora en nosotros. Y tenemos, entonces ahora Él restableció la comunión. ¿Por qué vemos muchos creyentes que no están en comunión con Dios? ¿Y cómo te das cuenta que un creyente no está en comunión con Dios? Cuando no está en la iglesia, por ejemplo. No quiere tener comunión con Dios, y no quiere tener comunión con los pastores, ni comunión con los hermanos. Y ahí están los famosos creyentes que dicen, no es tan necesario ir a la iglesia, a Dios está en todos lados y a Dios lo busco a mi manera. Y no es así. Dios instituyó principios, estableció la iglesia. Si no hubiese el Señor establecido la iglesia, bueno, Dios hubiese dicho, bueno, cada uno busque en su casa y haga las cosas a su manera. Pero Dios estableció la iglesia, el orden de la iglesia establecida para buscar al Señor. No la iglesia de cuatro paredes, tú y yo somos la iglesia, pero venimos al edificio, al lugar de reunión, todos juntos, para que la gloria de Dios se manifieste en medio. Él quiere estar en medio de nosotros. Porque cuando todos los creyentes se unen, ¿qué hacemos? Él viene también. Él no solamente está en nosotros, viene con nosotros. Pero Él también se manifiesta en ese lugar donde lo busca. ¿Cuándo dice amén? ¿Por qué? Porque hay un pueblo que aprendió a buscar a Dios. Aprenda a buscar a Dios en el lugar designado que es la iglesia, que es el edificio donde nos reunimos a buscarle. Pero también buscarle de la manera correcta. Buscarle con un corazón adecuado, como estamos recibiendo los estudios. La oración adecuada, ese corazón adecuado, preparado para que la presencia de Dios venga a morar en medio de nosotros. Amén. Yo he ido a iglesia donde entro y los hermanos están con el celular, están sentados, otros están ensayando los pasos de danza. La Biblia es clara que dice, mi casa será llamada casa de oración. Es lo que tiene que abundar en la iglesia es oración. Porque ¿para qué el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración? Si menos lo que hay en la iglesia es oración. ¿Cuándo dicen amén? Miren que está a tu lado, tenemos que orar más. Porque el Señor quiere que nosotros seamos esa casa de oración. Él quiere que tú seas esa casa de oración. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, cuando Jesús habla la palabra, el mundo los aborrece. Diga que está a tu lado, cuando hablamos la palabra de verdad, el mundo nos aborrece. Porque dice, escuche, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira que está a tu lado, tú no eres del mundo. Decirle, no te contamines con el mundo, no participes con el mundo. No podemos ser cristianos a medias. Un poquito con Dios y un poquito con el mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos de Él. Dios quiere que le pertenezcamos solo a Él. Yo sé que hay hermanos aquí, hasta aún jóvenes, que le puede ser difícil porque tiene su familia que no es cristiana. Puede ser que por ahí esté flojo en la oración y las cosas del mundo las puede llevar a seducir y a atrapar. Yo entiendo muchas veces, yo entiendo a los jóvenes, cuando los jóvenes tienen esas recaídas, tienen esos momentos que han pasado, que pueden recaer. Pero tú sabes que el mundo nada bueno te dará, será una alegría momentánea, pero vendrá luego el lloro, vendrá luego la tristeza, vendrá luego el vacío, vendrá luego la culpa. Por eso debes de vencer.
debe de fortalecerte, pedir al Señor siempre la ayuda al Señor y fortalecerte en Él para que no recaigas, para que no caigas, para que el Señor te ayude. Cuando pase o pueda pasar que tengas un momento, hiciste algo mal, reconocer, decir, Señor, perdonadme, yo te fallé, limpiame, santificame, no voy a volver a hacerlo. Amén. No estamos exentos a caer, dice que esté firme, mire, de no caer en la palabra. Tenemos que estar fortaleciéndolo todo el tiempo y mirando en el Señor. Amén. Amén. Escuchen. Entonces dice que nosotros, mira que está claro, tú no eres del mundo y no debemos de participar de las cosas del mundo. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el sistema del mundo, lo que nos quiere llamar la atención, lo que nos quiere atraer los ojos, lo que nos quiere seducir, como el diablo utiliza sus máscaras, él no va a venir así con su cuerno, su tridente, él va a venir disfrazado de alguien para seducirte, para hablarte de alguien maravilloso, con palabras buenas, pero detrás de eso hay un espíritu que si tú no estás apercibido te puede engañar y puedes caer en la trampa. Entonces el mundo tiene sus máscaras. Y esas máscaras tenemos que aprender a discernirlas. Y a decirle no a esto. No voy a ceder a esta propuesta. No voy a caer en esta propuesta que me están haciendo. No voy a participar de esto porque esto es de desagrado a mi Señor. No le quiero fallar a Él. Tú puedes decir, el pastor no me ve los hermanos, pero hay uno que siempre nos ve, dice el Señor. Él está siempre mirando. Hasta uno no se da cuenta que Él está dentro de ti y lo que tú miras, Él está mirando lo que tú estás mirando. Lo único, la diferencia es que tú te contaminas y Él no, porque Él es santo. Tú te puedes contaminar con lo que ves, pero Él está viendo lo que tú estás viendo. La diferencia es que Él no se contamina, pero tú sí. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él se entristece dentro de ti, porque Él tiene sentimientos también. Y Él dice, no entristezcáis, dice Pablo, al Espíritu Santo. Si no, vamos a alegrar al Señor, vamos a alegrar su corazón, vamos a alegrar que Él diga de nosotros, este es mi siervo, este es mi hijo, esta es mi hija que me trae contentamiento, que alegra mi corazón. Este hijo mío me trae alegrías a mi corazón y yo puedo confiar en Él y yo puedo revelarle los misterios a Él, porque Él alegra mi corazón, porque Él es un hijo que me ama a mí. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué dijo Jesús? No los quites del mundo, porque no era el momento de ellos todavía. Pero sí Dios pidió que nos guarde. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y está pidiendo que el Señor nos guarde para que nosotros no caigamos. ¿Qué hace el Espíritu ahora en nosotros? Dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles por cada uno de nosotros, ayudándonos en nuestras áreas débiles. Él está clamando por ti y por mí. Él está viendo cuando tú estás a punto de recaer, Él está clamando al Padre, Él está intercediendo. Pero también tú te tienes que unir a esa oración para pedir la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué pidió el Señor? No los quites del mundo. No es la hora, no es el momento. Pero sí te pido una cosa, Padre, guárdalos. Guárdalos, protégelos, cuídalos. No permitas que las cosas de este mundo malvado y perverso vengan y recaigan sobre ellos. Guárdalos. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios nos está guardando. Dios nos está guardando de todo mal. No te ha guardado de las cosas que han pasado, no te ha guardado del COVID el Señor. No te cuidó. Algunos tuvieron que ir al hospital y bueno, tener un trato con Dios, pero te guardó, no te guardó, no permitió, no te llevó, sino que te preservó para que cuentes su maravilla en la tierra. Entonces te guardó del mal. No, la muerte, aunque la tuviste de cerca,
La muerte de cerca tuvo, pero así como vino se fue, porque Dios te guardó. Gloria a Dios. Entonces Jesús está diciendo eso: guárdalos del mal, guárdalos de las cosas de este mundo que puedan venir, guárdalos, Padre. Aleluya. Entonces dicen amén. Santifícalos. Verso 16. Guárdalos del mal, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero dice algo el Señor: santifícalos en tu verdad. Esa oración que hizo Jesús también, Él pide que seamos santificados en su verdad. ¿Cuánto dice amén? Amén. No solamente el Señor pidió que nos guarde, sino que también el Señor nos va a santificar. El Señor nos santifica. ¿Cómo nos santifica el Señor? Por medio de su Espíritu, por medio de estar unidos a Él, somos santificados. Y al ser santificados somos guardados de toda cosa perversa, diabólica, que Satanás quiere hacer, instaurado el sistema de este mundo diabólico. El sistema. Santifícalos en tu verdad. Tiene que haber una santificación. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces escuche, cuando oímos la palabra de Dios, que es su verdad, su verdadera palabra, en nuestro corazón, en nuestra vida, la palabra va provocando también una limpieza. Porque el Señor nos va revelando lo que hay en nuestro corazón, va mostrando todas las cosas que a Él no le agrada. Entonces su palabra nos va limpiando, su Espíritu va trabajando. Entonces vamos también que oyendo su palabra, y el oír su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando dicen amén, cuando oímos la palabra del Señor, santifícalos en tu verdad. Amén. Mira el que está a tu lado: Dios nos quiere santificar. Su palabra es verdad y su palabra nos santifica. ¿Cuántos dicen amén? Solamente por ahí no malinterprete que a oír la palabra ya está siendo santificado. No, sí, la palabra nos va santificando, pero a medida que yo me uno a esta palabra, a medida que yo obedezco esta palabra, a medida que yo abro mi corazón a la palabra me va santificando. Amén. Aplauda. Y a su nombre. Y el Señor dice: y yo no ruego solamente por estos, por los discípulos, escuche, sino también por los que han de creer por mi palabra. Aquí estamos incluidos todos nosotros. Si no, ruego también, ya conmigo Jesús solo por mí. La oración de Jesús llegó hasta el día de hoy: y Él oró por mí. Sino por los que han de ¿qué? De creer en mí por la palabra de ellos. Porque Dios iba a utilizar la boca de los apóstoles, y el que iba a hablar era el Espíritu de Dios. Y los que creen iban a recibirlo. Y los que creen serán salvos. Y los que no creen serán condenados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: el Señor rogó por nuestras vidas, por nuestras familias y por todos aquellos que van a creer en la palabra del Señor. Y acá hay algo poderoso, porque este mensaje es titulado El deseo de Dios con el hombre. Y aquí viene el texto, juntamente unido con el versículo 11, es el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Ya conmigo, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero el verso 22 dice así. Vamos a hablar del 21, perdón, 21, 22, porque el 23 lo leímos, dice 21, para que todos sean uno. Diga conmigo: para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros somos uno en el Señor, la gente va a ver que nosotros no somos nosotros, no es nuestra persona, es Cristo a través de nosotros. Entonces, ¿cuál fue el deseo de Dios? Que yo y Él seamos uno. Que yo sea una extensión, una expresión de Dios en la tierra. Para lo que Adán no pudo cumplir, tú y yo lo podamos cumplir ahora, teniéndolo a Cristo en nuestro interior. Entonces Él dice, para que todos seamos uno. No dice amén. Y ese uno es yo y Él, pero aquí ahora somos varios, y si nosotros estamos en un mismo sentir, amando, glorificando, pensando lo mismo y deseando lo mismo del Señor, somos uno en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa de qué nacionalidad eres, de qué pueblo, de qué provincia, somos uno. Nos une el Señor. Él es nuestro mayor hermano. Él es el hermano mayor. Él es el primogénito de entre los muertos. Y en Él somos uno cuando estamos unidos a Él. Entonces el deseo de Dios, como es este mensaje, es el deseo que el Señor tenía con la humanidad y con el hombre desde el origen, en que seamos uno con Él. Pero eso se quebró y se rompió por el pecado. Entonces el pecado nos desune de Cristo. El pecado nos separa. El pecado hace que la comunión se corte. El pecado, las transgresiones hacen que no seamos uno con Él. Pero tenemos al mediador entre Dios y los hombres, que fue Jesucristo. Y la sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre rociada en el altar. Esa sangre rociada en el madero. Esa sangre rociada en la tierra. Esa sangre rociada sobre nosotros, la cual nos redimió, la cual nos perdonó, la cual nos limpió de todos nuestros pecados, para que ahora por medio de Cristo yo pueda entrar al trono de gracia y ser uno con Él, y ser uno con Él, y la iglesia sea uno con Él. Aplauda al que vive. Aplauda al que vive, aplauda al que vive, aplauda al que vive. Y a su nombre. Y el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y algo digo, Él me dio de esa gloria. ¿Qué es esa gloria? Es Cristo. ¿En qué consiste esa gloria? En todo su poder. ¿En qué consiste esa gloria? En que su nombre echaremos fuera demonios. En que su nombre los enfermos se sanarán. ¿En qué consiste esa gloria? En la expresión de Cristo por los frutos del Espíritu a través de nosotros. Para que seamos uno, así como nosotros lo somos, le dijo Jesús a su Padre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que seamos uno con Él. Cuando hay un matrimonio que es uno, cuando hay un matrimonio que está de acuerdo, cuando hay un matrimonio que ambos están unidos en un mismo sentir, ese matrimonio será imparable, será indetenible. El infierno va a temer a esa familia, el infierno va a temer a esa iglesia que se hacen uno con el Señor. Pero cuando en nuestro corazón entra la división, cuando en nuestro corazón hay cosas que nos están desenfocando, el mundo, recuerda como dijo la palabra aquí, el mundo no es para nosotros, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el diablo con sus máscaras viene para que tú te unas al mundo y no te unas al Señor, para que te unas a las cosas de esta vida, al afán, al progresar, al querer tener más, al querer desenfocar tu mirada de Cristo, para que no seas uno con Él. Teniéndolo a Cristo somos ricos, teniéndolo a Cristo tenemos gozo, uniéndonos a Cristo tenemos vida, uniéndonos a Cristo tenemos esa autoridad. Levanta tu mano, porque Dios en esta noche quiere que tú y yo seamos uno con Él. El Señor me decía, hijo, yo quiero ser uno contigo y uno con mi pueblo. Habla de mi pueblo, yo quiero unirme a ellos, yo quiero que en este último tramo ellos sean uno conmigo, no por este último tramo,
dile Señor, yo quiero unirme a ti en esta noche. Yo no quiero unirme a las cosas del mundo. Yo no quiero unirme a ninguna fiesta pagana. Yo no quiero unirme a ningún entretenimiento que me desenfoque de ti. Quiero unirme a ti porque contigo soy uno. Ahí está, recibe esta gloria. Recibe en esta noche. Glorifica. El diablo ha intentado y seguirá intentando desviar tu mirada, desviar tu atención, desviarte de Cristo, desviarte del propósito, desviarte del llamado, desviarte de buscarle. Pero en esta noche Dios te dice: únete a mí, mírame a mí. Ahí está, recibe. Y si hay cosas que te estuvieron desenfocando, hoy el Señor las quita de esta noche. Ahí está, glorifica a Dios en esta tarde. Hay algo muy poderoso. Desde que entramos una gloria, un fuego muy fuerte había. Desde que entramos la gloria estaba la presencia de Dios. Él quiere ser uno. Él vino a restaurar esa unión con Él. Él vino a restituir esa comunión. Él vino a unirnos en esta noche. Ahí está, recíbelo. Recibe esta fuerza del Espíritu, esta unión en el Espíritu. El Señor me mostraba en estos días, hermanos, desfalleciendo, el cansancio abrumante. El Señor me mostraba miradas desenfocadas de Él, miradas que estaban enfocadas en otras cosas y no en Cristo. Pero el Señor me dijo en esta noche, el Señor me decía: hijo, dile a mi pueblo que me miren a mí, dile a mi pueblo que pongan su mira en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Las cosas eternas son las cuales el ladrón, el orín y la polilla no corromperán. Hagan tesoros en los cielos y no en la tierra. Ahí está su presencia. Levántate, ponte pie en esta noche. Porque no solamente vamos a recibir esa unión, sino vas a recibir fuerzas nuevas para que puedas orar con esa intensidad. Hermanos que perdieron el fervor en la oración, que perdieron esa intensidad por el agotamiento, por el cansancio, por cosas que quieren venir, por cosas que se levantaron, problemas y situaciones en el hogar, hasta aún el mismo cuerpo a veces no te responde del cansancio o de los ataques de enfermedad o las cosas que te están pasando. El cuerpo te quiere echar al cansancio, a la cama, te quiere echar a que no puedas buscar, o te arrodillas a orar y te duermes. Pero en esta noche viene un despertar, viene un renuevo. Levanta tu mano. Yo estoy sintiendo un fuego aquí muy fuerte, estoy sintiendo un fuego muy poderoso que va a caer en esta noche. Es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego. Vas a sentir tus manos que van a arder, vas a sentir como tus manos van a sentir el fuego del Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está, levanta. El que cree lo va a recibir, va a recibir fuerza, va a recibir un renuevo. Ahí está, recíbelo en esta noche. Ahí está. Hasta tu cuerpo vas a sentir como tu cuerpo va a comenzar en esta noche a fortalecerse. Tus piernas van a fortalecerse, tu cuerpo, tu interior. Ahí está, recíbelo. Ahí está, dice el Señor.